Un saludo a todas las personas que habéis entrado a esta charrada y a todas aquellas que la verán en nuestro canal de YouTube o en las diferentes redes. Nos hemos propuesto desde la plataforma aragonesa progresista iniciar el curso con dos actividades. Una es esta charrada que hemos titulado Izquierda o Adis, que intenta dar cauce, no respuestas, inquietudes de muchas gentes progresistas ante los próximos procesos electorales en los que, de no producirse una movilización importante de las gentes de izquierdas, nos podemos encontrar con no solamente no podríamos ganar espacios perdidos en algunas instituciones, sino que podríamos perder el gobierno de algunas de las que en esta legislatura la izquierda está gobernando en coalición. Bueno, sería un drama, sería una pérdida auténtica para muchos de los logros que se han conseguido durante estos periodos. La otra es la difusión de un manifiesto que os proponemos que suscribáis y que difundáis, que va también en la misma dirección, ¿no? Pretende, de manera modesta y también respetuosa, impulsar los acuerdos progresistas y la movilización de las gentes de izquierdas desde ya para acometer estos procesos electorales con tiempo para obtener los mejores resultados. Este manifiesto podéis verlo en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, o también podéis solicitarlo a nuestro correo electrónico. Bueno, reitero los agradecimientos a los ponentes y moderadora y, por supuesto, a todas las personas que habéis entrado a acompañarnos en esta charla, que esperemos sea lo más agradable y fructífera posible. Josefina, tienes la palabra. Un placer estar de nuevo delante de la pantalla con todos vosotros y todas vosotras para debatir de política, que es lo que más nos gusta y sobre todo en un momento tan complejo, como acaba de decir Julián, tan complejo como el que estamos viviendo ahora. Solamente nos falta que nos invadan los extraterrestres o que nos llegue el meteorito y que también lo tenga que gestionar el gobierno central. Yo creo que hoy vamos a tener mucho que debatir, mucho de lo que hablar y depende hasta dónde podamos llegar, hasta la profundidad que podamos llegar. Entonces, pues lo dicho, si queréis, a través del chat yo os voy agrupando cuestiones y os paso ya a presentar a las tres personas que hoy, bueno, pues nos van a propiciar ese debate que las gentes de izquierda tenemos siempre por hacer. Carmen Lumbierres es máster de Comunicación Política, doctora de Ciencias Políticas, profesora de la UNED y compañera mía en la cadena SER, de Boticaria, y bueno, y colaboradora en muchos medios de comunicación. Yo creo que estamos todos muy acostumbrados a leerla y a escucharla. Juan Maragüés es profesor de Ciencias Políticas, promotor de mesas de convergencia, esa iniciativa de encuentro de la izquierda, y también estamos acostumbrados a leerle en el periódico de Aragón, en Infolibre, en El Diario, en Público, y es autor de una larga lista de libros. Manuel Martínez es maestro, licenciado en Derecho, coordinador y portavoz del colectivo durante años y concejal por el colectivo Convergencia. No te oigo, Josefina, ¿eh? Me había silenciado, Julián. ¿Te has silenciado? Pues ha sido sin querer, lo siento. Sí. No sé hasta dónde me habéis oído. Estaba presentando a Manuel, maestro, licenciado en Derecho, coordinador y portavoz del colectivo Convergencia de Tarazona y concejal en su momento, sindicalista, comisiones obreras, que yo creo que es lo que ha tenido una vida pública más activa, y autor de numerosos artículos en distintas publicaciones que tienen que ver con su larga trayectoria en docencia. Ahora es abuelo y está volcado en vivir el día a día ese que nos regalan los peques. Si os parece, empezamos por Manuel
Intentaremos que sean 10 minutos, ¿vale? Y luego pasaremos con Juanma y este turno lo cerrará Carmen. ¿Os parece? Adelante, Manuel. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Antes de hablar del futuro, permitidme que haga algunas consideraciones sobre el pasado y en concreto sobre las coaliciones preelectorales y sobre la pérdida de votos que a la izquierda del PSOE, viene teniendo en las últimas elecciones generales, sufriendo en las últimas generales y autonómicas, ¿no? La evaluación ajustada del pasado, la autocrítica de lo sucedido sin engaños ni paños calientes, algo a lo que precisamente no estamos muy acostumbrados en la izquierda, es totalmente necesaria si queremos mejorar los resultados electorales para mantener y para conseguir nuevos gobiernos de progreso en las próximas convocatorias electorales de mayo y de noviembre de 2023. Con el título precisamente Unidad de la Izquierda, publiqué un artículo en el Periódico de Aragón el 21 de marzo de 2019 en el que afirmaba que la unidad preelectoral era prácticamente imposible y que cuando se había conseguido las experiencias no habían sido positivas. Aquello causó un cierto estupor, incluso recibí críticas de un sector de la izquierda que veía en las coaliciones la solución a su declive electoral. Sin embargo, los datos eran concluyentes. En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, Unidas Podemos perdió 1.100.000 votos respecto de las celebradas 6 meses antes, el 20 de diciembre de 2015, en las que IU y Podemos se presentaban por separado. El 6 de julio de 2016, 10 días después de aquellas elecciones, publiqué también en el Periódico de Aragón un extenso artículo informe, me lo publicaron en digital, titulado ¿Por qué ha perdido Unidas Podemos 1,1 millones de votos? Entre las diversas causas resaltaba la evidente desmovilización de los votantes de Podemos y la desconfianza manifiesta entre Podemos e Izquierda Unida. Los politólogos Ignacio Jurado y Luis Urriols publicaron por esas fechas un artículo en piedras de papel del diario.es en el que analizaban la hostilidad de muchos votantes de Izquierda Unida hacia Podemos y recíprocamente la desmovilización de Podemos. Y el también politólogo y filósofo Ignacio Sánchez Cuenca, también por esas fechas, publicó en Infolibro un artículo titulado La caída de Podemos y el efecto IU, en el que cuantificaba mayor pérdida de votos hacia Unidas Podemos en las circunscripciones donde Izquierda Unida tenía más relevancia en anteriores citas electorales. En resumen, mi primera tesis de partida es que la coalición preelectoral de partidos por sí misma no garantiza mejores resultados electorales. A pesar de esta constatación, un amplio sector de la izquierda zaragozana, por ejemplo, está muy preocupada por el anuncio que ya ha hecho Podemos y Chunta Aragonesista de presentarse con marca propia en las próximas municipales, con lo que previsiblemente Zaragoza en Común, hoy tenemos destacados representantes como el amigo Pedro, entre nosotros, también lo hará, posiblemente, ¿no? Y posiblemente con ello facilitemos el camino para la continuidad del PP en la alcaldía del inmortal César Augusta, ¿no? Pero es que en la también inmortal Turiaso, de cuyo ayuntamiento, como ha dicho la compañera moderadora, fui concejal durante 3 legislaturas, la derecha ha gobernado 36 de los 44 años de gobiernos democráticos. Y si queremos que el próximo no sea del PP, Podemos y Chunta Aragonesista no pueden permitirse el lujo de tirar por el desagüe 484 votos que sacaron entre los dos por separado, con lo que en 2019 no consiguieron ningún concejal, y ponerse de acuerdo con Tarazona Plural en un proyecto común que permite un gobierno de progreso con el PSOE turiasonense. Sin embargo, y esta es la paradoja y el reto que tiene la izquierda del PSOE por delante, hace falta sumar votos, porque como se ha demostrado suficientemente en las elecciones generales de 2016 y las autonómicas, la última, la de Andalucía, la suma de partidos no garantiza en absoluto la suma de votos, incluso produce una pérdida. Es decir, hace falta algo más que una suma de partidos, posiblemente lo que lleva en mente y quiere hacer Yolanda Díaz con su proyecto Sumar. Segunda tesis, aunque más que tesis es la constatación de los fríos datos. Elección tras elección, juntos o por separado, tanto en las generales como en las autonómicas, la pérdida de votos de Unidas Podemos o de IU y Podemos por separado es un hecho incuestionable. En las generales,
Unidas Podemos pasó de 5 millones de votos y 71 diputados en 2016 a 3,7 millones y 42 diputados el 28 de abril de 2019. Y a poco más de 3 millones y 35 diputados en la repetición electoral del 10 de noviembre. Pero eso mismo ha sucedido en todas las comunidades autónomas, donde Podemos e IU han perdido 1.022.280 votos y 88 diputados, hice la cuenta ayer, en la última convocatoria autonómica respecto de la anterior, siendo catastróficos los resultados de Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria, donde Unidas Podemos se ha quedado sin representación. Y lo preocupante es que de ese millón largo de votos y 88 diputados que pierde Podemos e IU, el PSOE en las últimas elecciones autonómicas solo recoge 321.788 votos, menos de la tercera parte, y crece en 45 diputados regionales, la mitad de los perdidos por su izquierda. Desmovilización del voto de la izquierda con carácter general y desconfianza entre IU y Podemos en particular. Esta desmovilización, por otra parte, puede estar influida por la enorme desconfianza que se tiene hacia los partidos políticos, según los datos del informe del último Eurobarómetro realizado en marzo del año pasado. Bien, pues con estas consideraciones previas hablemos del proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Dos intuiciones para las que no hace falta mucho olfato político. Primera, cuando se concrete electoralmente evitará incluir la palabra partido en su marca electoral, en coherencia con el descrédito de los partidos. Segunda, tendrá recorrido en la medida que se respete la dirección que Yolanda Díaz parece que quiere imprimirle y que más o menos textualmente dice, comillas, no quiero ser simplemente el rostro visible de un partido político, ni tampoco aspiro a forjar una alianza entre partidos en una especie de frente amplio de izquierdas. Ignacio Sánchez Cuenca, en un artículo magnífico cuya lectura recomiendo titulado Sumar gente o sumar partidos, que publicó el pasado mes de mayo en El País, afirma, comillas, la izquierda a la izquierda del PSOE es hoy una amalgama de partidos tan diversa que si no superan las enormes desconfianzas que hay entre ellos, el proyecto Sumar no tiene futuro. No había pasado un mes desde que Sánchez Cuenca dijera lo que acabo de leeros para que nuestras amigas y amigos andaluces lo confirmaran en la constitución de la candidatura por Andalucía. Y efectivamente su futuro, como recordamos, fue penoso. Sánchez Cuenca acaba diciendo, a modo de corolario en aquel artículo, y leo textualmente, comillas, los partidos a la izquierda del PSOE tendrán que resistir la tentación de apropiarse del proyecto o reconvertirlo en un proyecto partidista. Veremos si se comportan con responsabilidad o sucumben a la antropofagia clásica del izquierdismo. Han de entender, ante todo, y por muy injusto que les parezca, que de lo que se trata es de sumar gente y que la suma de partidos es solo un instrumento secundario para este objetivo. Dicho lo cual, izquierda, quo vadis, pues ni idea de a dónde va. Pero sí tengo muy claro dónde debería ir para ganar las elecciones y poder seguir gobernando. Hay que recuperar la confianza de la gente y no solo del electorado progresista. Y hay que superar el descrédito de los partidos y con ello movilizar al electorado. Para ello, en primer lugar, el espacio a la izquierda del PSOE debería articular propuestas electorales unitarias en las que se aparquen los personalismos y las desconfianzas y se apueste por una colaboración permanente que vaya más allá del acuerdo meramente táctico de legislatura. En segundo lugar, hemos de esforzarnos al máximo en explicar con la mayor pedagogía posible que este gobierno de coalición ha sido capaz en estos años, a pesar de las 7 plagas de Egipto que nos están cayendo, de poner en marcha unas políticas laborales, económicas, sociales, fiscales, de gran envergadura, protegiendo a los sectores sociales más vulnerables. Y en cuarto lugar, ya está bien de discrepar públicamente con el único objetivo de marcar perfil. Ya puede hacer este gobierno malabarismos en el alambre con medidas potentísimas, que si después cualquier discrepancia entre los socios de gobierno sea idea, la realización concreta se desacredita. Si las cosas se hacen bien, podemos ganar las próximas citas electorales. Se ha avanzado mucho en estos 3 últimos años en las relaciones entre la izquierda. Tras la experiencia del gobierno de coalición, ya casi nadie en la izquierda ubica al PSOE en otra orilla que no sea la izquierda.
Más bien al contrario, todo el mundo reconoce que el PSOE es el único partido que tiene capacidad hoy para vertebrar gobiernos progresistas. Y dentro del PSOE de Pedro Sánchez percibo una mayor amplitud en ese gran angular de su cámara fotográfica, reconociendo la necesidad de que aquí no sobra nadie, matizando los discursos para eliminar las líneas rojas que dificultaron en el pasado próximo, año 2016, la formación de gobiernos de progreso. El PSOE reconoce e insiste en que es imprescindible que a Díaz le vaya bien para que la coalición pueda seguir en el gobierno. El propio presidente Sánchez ha destacado en este sentido varias veces un reconocimiento a los ministros de Unidas Podemos, hablando, por ejemplo, del trabajo coral de todos los ministros de la coalición. Acabo. En definitiva, la izquierda debería presentarnos opciones de izquierda amable, pero no con el tono despectivo con el que el hiperbólico Pablo Iglesias, para ser suave en el calificativo, acuñó esta expresión izquierda amable dirigida a Rejón y a Carmena cuando se constituyó Más Madrid, sino como el modelo al que nos sumamos la mayoría de los ciudadanos progresistas que votamos izquierda, que despreciamos la bronca, odiamos el insulto y repudiamos a aquellos políticos que plantean todo en negativo con expresiones que les hacen parecer permanentemente cabreados. Y eso es todo. Muchas gracias, Manuel, que estaba silenciada. Juanma, si te parece, es tu turno. Pues nada, buenas tardes y gracias por la invitación a este debate. Como tenemos prisa, voy a cogerlo donde lo ha dejado Manolo y sobre todo subrayando una cosa con la que coincido plenamente, ¿no? Y creo que precisamente nuestro espíritu tiene que ser de recoger las cosas en las que estamos de acuerdo y no en las que disentimos, ¿no? Él ha dicho que la suma de partidos no es suficiente. La experiencia de Andalucía yo creo que lo ha dejado de una manera palmaria, ha sido muy claro, ¿no? Sin embargo, yo también me voy a la historia. Hace 11 años aproximadamente estábamos en campaña electoral de la Izquierda de Aragón, ¿no? Conformada por Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, la Iniciativa Social de la que yo formaba parte. Y aquello fue una inmensa alegría. Bueno, para mí fue uno de los hitos de mi carrera política, por decirlo de alguna manera. Sentí una enorme satisfacción de aquel proceso de alianza que en esa ocasión sí que sirvió para sumar y para conseguir un diputado o dos diputados en realidad en Cortes Generales. Y ciertamente creo que fue una buena experiencia. Pero fijaos que 11 años después estamos en una situación semejante, es decir, como si no hubiéramos recorrido camino. Estamos nuevamente planteándonos la necesidad de encontrarnos, cuando ya lo hicimos hace 11 años. Encontrarnos gente que, bueno, nos encontramos hace 11 años, ciertamente, pero algunos ya nos seguimos encontrando en un gobierno de coalición en el que está Podemos, en el que está Izquierda Unida. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que hemos tenido experiencias de unidad, de encuentro, de alianza, que han sido fructíferas. Creo que, como se ha señalado ya aquí, hemos tenido la inmensa suerte de tener este gobierno en una situación tremendamente compleja. Yo no quiero pensar que hubiera sido un gobierno del Partido Popular vivir, y que esa experiencia de haber acudido unitariamente a las elecciones generales como Unidas Podemos, o en aquel entonces como Iniciativa Social, Chunta Izquierda Unida, lo que pone sobre la mesa es que no hay ningún tipo de argumento programático para la discrepancia. Yo parto de esa cuestión. Y por lo tanto de un cierto, voy a decirlo suavemente, un cierto estupor, ¿no? De un cierto estupor de que en estos momentos nos podamos encontrar en unas futuras elecciones municipales y autonómicas nuevamente en el brete de tener que elegir entre tres papeletas, ¿no? A mí es algo que bueno, iba a decir que me incomoda, no, me incomoda y me indigna, ¿no? Realmente me indigna porque insisto en que creo que no hay ningún tipo de argumento programático que avale esta situación, ¿no? Por lo tanto, creo que, como decía Manolo, pues debemos avanzar
procesos de alianza, en procesos de unidad, que efectivamente no deben ser simplemente la expresión de una suma hecha a última hora, de mala manera, de formaciones políticas, sino la expresión real de un encuentro programático entre sectores diversos de la izquierda en la línea, pues bueno, de lo que intenta Yolanda Díaz en un proyecto que yo creo que tiene sus riesgos y sus problemas precisamente porque resta protagonismo a los partidos políticos, y vemos precisamente que el problema que tenemos es de ese protagonismo de los partidos políticos a la hora de las elecciones para colocar a sus candidatos y candidatas en lugares de salida. Entonces, por decir, yo creo que la pregunta que se hace en el cartel que convoca esta reunión es muy pertinente, ¿no? ¿Qué debemos hacer en estos meses que nos faltan para acudir a las elecciones y en los que nos encontramos ya señales de enorme inquietud, ¿no? Como se señalaba al principio, y es la presentación de candidaturas por diferentes formaciones políticas de cara a las elecciones municipales y autonómicas? Bueno, pues yo lo diré muy claramente, ¿no? Yo creo que fundamentalmente de lo que se trata es de que no seamos idiotas, ¿no? Y esto no es un exabrupto, ¿eh? Aquí me refugio en mi condición de filósofo, no de profesor de ciencia política, que no lo soy. Lo que soy es filósofo, ¿no? La palabra idiota en griego viene de idion, ¿eh? E idion es lo particular, lo singular. Por lo tanto, el idiota es aquel que no es capaz de salir de su pequeño mundo, de su zona de confort, de sus intereses concretísimos, ¿no? Y creo que muchas veces en la izquierda nos comportamos de manera idiota, ¿no? Nos comportamos de manera idiota y solamente pensamos desde una perspectiva partidaria. Y lo digo, y esto no es una acusación, esto es una descripción, porque yo, que he sido secretario general del Partido Comunista de Aragón, he sido miembro de la Dirección de Izquierda Unida en Aragón, reconozco en mí mismo ese tipo de comportamientos. Miro históricamente y reconozco en mí mismo. Cuando estás metido dentro de un partido político, necesariamente tienes una mirada que está enturbiada por esa militancia. Miras por lo que tú entiendes que es el bien de tu organización. Y por eso creo que nuestra labor como militantes, muchos de nosotros y nosotras de organizaciones políticas, es ayudar a nuestras organizaciones a sobrepasar esa mirada idiota. Hacer ver a nuestras organizaciones que nuestro interés no es el interés de las siglas, sino que es un interés mucho más allá de las siglas, que es un interés social, que es un interés político y que en estos momentos tiene un cometido fundamental, que es parar a la extrema derecha. Creo que no hay labor más evidente política en estos momentos en nuestro entorno que hacer frente a la extrema derecha. Y desde luego, con candidaturas múltiples a la izquierda del PSOE, lo que estamos garantizando son gobiernos del Partido Popular en alianza con Vox. Y eso será nuestra responsabilidad si no somos capaces de superar esa mirada idiota. Entonces, frente a esa mirada idiota, los griegos tenían otro concepto, que es el concepto de koinon. Lo koinon es lo común, ¿no? Lo común. Y yo me he permitido, en mis últimos libros, acuñar un neologismo, que no sé si en algún momento acabará teniendo éxito, que es el neologismo de koinota. Si el idiota es aquel que solamente mira sus estrechos intereses, el koinota es aquel que mira por los intereses del común, por los intereses colectivos. Y creo que esa es nuestra obligación, sin ninguna duda, en estos momentos. Claro, insisto en una cuestión, y con esto acabo para dar tiempo a la última intervención y al posterior diálogo. Tenemos que ser conscientes de las dificultades. Tenemos que ser conscientes de las inercias que se asientan en los partidos políticos, en las organizaciones políticas, y que, como he dicho, pues tienden muchas veces a mirar por los estrechos
los estrechos intereses de colocar a personas con mi mismo carné en las listas electorales. Yo creo que debemos ayudar a nuestras organizaciones a superar esta mirada y a tener una mirada común. Hubo un momento, posteriormente a las movilizaciones maravillosas en torno al 15M, en que para mí había tres figuras políticas que en aquel momento, ahora no diría lo mismo, que me encandilaban, que era Pablo Iglesias, que era Alberto Garzón y que era Ada Colau. Y hubo un momento en que parecía que las tres podían encabezar el proyecto político. Y yo pensé, a mí es que me da igual. Yo haría un sorteo y quien saliera me parecería que me estaba representando. Y uno pertenece, yo soy militante de Izquierda Unida y uno era el coordinador general de mi organización. Pero me daba exactamente igual. Como me daba exactamente igual Podemos o Izquierda Unida. A mí me daba igual. Yo me sentía de eso que estaba sucediendo, como me sentí de chunta cuando se hizo la iniciativa la izquierda de Aragón. Por eso creo que tenemos que ayudar a nuestras organizaciones a superar sus estrechas miradas y entender que solamente están ahí si consiguen colocar a determinada persona en la institución. Yo creo que debemos esforzarnos por darnos cuenta de que la gente que estamos en esta reunión, la gente que trabajamos políticamente en Zaragoza, en Aragón, en el conjunto del país, debemos olvidarnos de nuestras filiaciones partidarias estrictas y tener una mirada mucho más amplia, una mirada coinota, como decía anteriormente, que nos permita converger, nos permita darnos la mano y trabajar en un proyecto político compartido. Muchas gracias, Juanma. Y bueno, vamos con Carmen antes de empezar con ese debate. Estáis ajustándonos muy bien a los tiempos, cosa que os agradezco. Gracias por invitarme por primera vez a esta plataforma. Me hace mucha ilusión participar de esto. Yo también creo en la causa común de la gente que somos de izquierdas. Probablemente no me voy a ajustar a vuestras expectativas porque me había preparado unas reflexiones más en ámbito general y no específicamente en el terreno de Aragones, pero yo creo que el problema es el mismo vivas en Caspe, en Sevilla o en Lyon. Vamos, tenemos los mismos problemas, la izquierda en los mismos sitios. A mí me gustaría empezar diciendo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros sobre que el principal problema que nos encontramos siendo votantes de izquierda, militantes de izquierda o líderes de izquierda es el mismo que se están encontrando los políticos de derecha, que es el desencanto de los partidos políticos, que sigue siendo agrupado el principal problema según el CIS en las encuestas electorales. Si sumamos todo el descontento, el de los políticos, el de los partidos, etcétera, aparece por encima de la crisis económica. Entonces, claro, en el momento en el que la política aparece como un problema y no como la solución, el desencanto va a ser tan profundo en un sitio como en otro. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas que ha tenido el Partido Popular, en las que les ha ido bien, por ejemplo, en las andaluzas, y también en las de Galicia, siempre han escondido el logo del partido, ¿no? El logo del Partido Popular hasta lo ha escondido Juan Manuel Moreno, lo ha escondido Núñez Feijóo, lo ha escondido hasta en su propio Congreso Nacional del Partido Popular, porque los logos de los partidos no venden, porque la organización partidista no vende en este país. No vende en este país ni en casi ningún otro europeo. Por ejemplo, en América Latina hay un resurgir clarísimo de la izquierda, y creo que nos deberíamos apegar a ellos para como enseñanza y no al revés, que siempre parece que somos nosotros los que tenemos que ir a enseñar, ¿no? Estoy muy de acuerdo también con mis compañeros en que es imprescindible que exista una agenda política de mínimos, tanto en campaña electoral como en gobierno. Yo siempre suelo ser positiva y optimista y creo que en el gobierno de la nación, con todas las crisis, todos los problemas que ha habido para llegar a un gobierno de coalición, para mantener una mayoría durante toda la legislatura, una mayoría que ha sido variable, pero que en el fondo ha sido siempre apoyada por los mismos, como muy bien decía, es que no me acuerdo quién lo ha dicho de los dos, si Manuel o Juan Manuel. En el fondo,
Sánchez ha tenido muy claro, le ha costado mucho al PSOE, pero Sánchez ha tenido muy claro quién son sus aliados de izquierdas y que solo hay dos opciones, o la derecha o la izquierda. Y la izquierda además tiene que ir con los nacionalismos periféricos, no hay otro modelo para poder ganar elecciones. Además, la izquierda creemos en la diversidad, en la pluralidad, y yo creo que uno de los problemas ha sido liberarnos de los complejos en el que por qué no podemos estar, o sea, por qué el gobierno no puede estar apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña, por qué no puede estar apoyado por Bildu. Este es uno de los grandes complejos que yo creo que la izquierda, que siempre ha actuado en los últimos años a la defensiva y no de una manera ofensiva, es uno de los grandes lastres que nos ha pesado. Volveré a ello después, porque me gustaría acabar con eso. Pero me gustaría cerrar el debate en el que yo creo que está muy bien que nos planteemos cuáles son todos nuestros fracasos, que nos hagamos autocrítica, incluso que nos fustiguemos un poco, porque para eso estamos y para eso la izquierda siempre lo hace. Pero yo creo que nos encontramos más ante un problema de crisis de la demanda y no de crisis de la oferta de los partidos políticos. Claro, la izquierda tenemos un objetivo existencial difícil de cumplir, que es el de emancipar al hombre, a la persona, a las mujeres de las servidumbres de la vida, de las servidumbres del capitalismo, conseguir que nos realicemos de una manera libre, autónoma, en una vida plena, y con este objetivo es muy fácil fracasar. Cuando tienes expectativas tan altas, cualquier mínimo fracaso te lleva siempre a la melancolía. Y yo creo que lo que no deberíamos entrar es este periodo bucle melancólico tan de la izquierda en el que estar siempre mirando todo aquello que hemos fracasado, y podríamos mirar a veces todo aquello que sí que ha salido. Cuando hubo gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando hubo gobiernos de la izquierda, bueno, el gobierno de Aragón, bueno, ahora es transversal. Cuando se sigue gobernando en España con todas las dificultades, con toda la división de las mareas, de Podemos, de Más España, Más Madrid, como queréis llamarlo, y se sigue gobernando de manera fraccionada, porque hay una voluntad de acuerdo. A mí me parece muy importante llegar a coaliciones preelectorales, me parece igual de importante seguir manteniendo el diálogo después. Es verdad que se pueden perder votos por el camino, pero España tiene este problema en el que sabemos competir muy bien electoralmente. Somos un país que estamos compitiendo todo el tiempo, incluso cuando estamos en plena legislatura, y somos muy poco colaboradores, ¿no? Sobre todo los partidos de izquierda, pero también en general en todos los ámbitos, creo, ¿no? Quiero decir, tienen el mismo partido en el País Vasco entre PNV y Bildu, que ahora se están peleando por el mismo electorado. Sabemos trabajar poco la colaboración, y yo creo que es más importante mantener la cultura de la colaboración, de la que estabais hablando cuando hablabais del caso de la ministra de Trabajo y de su plataforma Sumar. Mantenerla antes, pero mantenerla después. O sea, no pensar luego en yo he ganado más que tú o yo he sacado más que tú, y por lo tanto para la preeminencia de mi partido desde la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, voy a intentar estar siempre en esa tira y afloja. Yo creo que se perderá por el camino, pero a veces las uniones, y lo hemos comprobado a lo largo de la historia, en listas electorales no han tenido los resultados electorales deseados, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme en que, en primer lugar, este problema. O sea, yo creo que no deberíamos estar remordiéndonos década tras década sobre por qué hemos fracasado internamente cada uno de los partidos, qué ha hecho mal Izquierda Unida, qué ha hecho mal, voy a ampliar al PSOE, qué ha hecho mal el PSOE, qué ha hecho mal Junta, qué ha hecho mal el PC. O sea, estar siempre autoexaminándonos sobre nuestros factores internos de disgregación nos lleva no solo a la melancolía, sino incluso a la expulsión de gran parte de la izquierda que ha militado en partidos y que se ha ido aborrecida de esta autocrítica continua, ¿no? Creo que también estamos siempre criticándonos nuestras propias estrategias de ser incapaces de llegar a los jóvenes, de ser incapaces de llegar a las clases trabajadoras. Y no nos damos cuenta de que hay un realineamiento electoral que existe y que, por ejemplo, en Madrid se vio muy bien, en el que las clases trabajadoras parte de las clases trabajadoras han desplazado su voto a la derecha, o no tienen inconveniente para votar a la derecha puntualmente, y que en algunos sitios, sobre todo en ciudades importantes, el voto de la izquierda se nutre principalmente de las clases medias e incluso de las élites urbanas, ¿no? Creo que deberíamos darnos cuenta que los votantes han cambiado y que, por lo tanto, nuestra
actitud o nuestro comportamiento sobre a quién nos dirigimos ha cambiado, porque no nos dirigimos al mismo tipo de personas, ¿no? No solo ya las nuevas generaciones, la gente joven, sino en general casi toda la población. Yo creo que, a excepción probablemente de los pensionistas, que como saben el CIS es el voto más fiel siempre a cada uno de los partidos políticos. Cuando hablo de que siempre nos estamos quejando de que se está haciendo mal y de que probablemente la estrategia no acierta, es verdad que se dice que este es el gobierno de España que más políticas sociales ha hecho, políticas públicas ha hecho en apoyo de los trabajadores y por debajo de las clases más desfavorecidas. Probablemente no existe la misma percepción de la clase media, tendríamos que hablar por qué ocurre esto, pero aún así es un gobierno que no se le quiere, o sea, que no sale con esa ventaja ni de liderazgo ni electoral que debería de tener con respecto a lo que están haciendo los demás, ¿no? Y por otra parte creo que está bien que hablemos de las divisiones de la izquierda y de la necesidad de la unidad, pero yo creo que no hay que obsesionarse en la importancia de la unidad política, porque puede existir distintas identidades, pero que tengan ese espacio colaborativo, que no sean tan, o sea, que tu enemigo en la campaña electoral no sea el que va a tu lado de la izquierda, sino que el adversario en la campaña electoral sea, como estaba diciendo antes el compañero, la ultraderecha y la derecha que apoya a la ultraderecha. No nos olvidemos que las responsabilidades son siempre compartidas. Nos centramos siempre, por ejemplo, pasa también en el PSOE, pero pasó con Podemos, no pasa con el movimiento de Podemos. Sí ha sido, además hay opiniones para todos los gustos. Si cuando se convirtió en un partido jerárquico perdió su capacidad de movilización, si siguiéramos funcionando en círculos hubiera sido mejor, cuando ahora realmente lo sabemos, y terminaré con esto, el peso del líder, el peso del hiperliderazgo en la política española es el que define el éxito de un partido, nos guste o no nos guste, pero estas son las reglas. Nos quejábamos también cuando Podemos decía que era transversal y que no era ni de izquierdas ni de derechas, y luego nos quejamos porque si era demasiado de izquierdas. Nos quejábamos también porque nos parecía que no tenía que pactar con el PSOE, o que el PSOE no debía pactar con Podemos, y por lo tanto la desunión era lo que estaba castigando a la posibilidad de izquierda. Pero nos quejamos también cuando van unidos, nos quejamos que si está cediendo demasiado sus principios para hacer una política demasiado pragmática. A mí lo que me parece es que todo esto nos lleva a estar siempre en estas guerras de las facciones doctrinales de quién tiene razón y quién no tiene razón. Y yo creo que es que deberíamos olvidar quién tiene razón y quién no tiene razón y centrarnos en cómo se ha transformado la sociedad y cómo desde las diferentes organizaciones podemos llegar a ello, ¿no? Me parece que va muy unido a lo que estábamos hablando de la falta de credibilidad de los partidos o del desencanto, por ejemplo, la coherencia dentro de cada una de las organizaciones. Es difícil, o sea, me preocupa más eso que la unión de cada una de las organizaciones con las otras. Me preocupa en el PSOE porque no hay un discurso coherente, no es el mismo discurso el de Valencia que el de Castilla-La Mancha. Voy a unir Castilla-La Mancha, Aragón por un lado, Valencia por otro, por ejemplo, o Asturias por otro. Creo que despista mucho a los ciudadanos que dentro de cada una de las siglas se tengan debates que a veces, bueno, no son contrarios, pero que a veces son tan divergentes que es que no sabes si cuando estás hablando del PSOE es el PSOE de Pedro Sánchez que entiende necesaria la unidad con Yolanda Díaz o estás hablando del PSOE aragonés. Lo mismo pienso que ocurre con Unidas Podemos y lo mismo con Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que en primer lugar, no es que en contra de lo que estábamos diciendo, pero creo que había que cerrar ideológicamente cada una de las organizaciones y luego colaborar. Pero el ciudadano tiene que identificar de qué va cada uno de ellos, porque probablemente se sienta más identificado con un sentimiento más nacionalista, periférico, o con un movimiento más a la izquierda de, eso sí, todos con una agenda política de mínimos, ¿no? Que es la defensa de la clase trabajadora y del estado de bienestar, no solo nacional, y ahora voy a ir a ello. Creo que... Carmen, te has silenciado. Perdón, me entusiasmo que iba a hablar de Vox y me he silenciado. Creo que nos acusamos tanto de todo que realmente nos acusamos a nosotros mismos en el fondo, por ejemplo, del auge de Vox o del auge de la ultraderecha. Nos parece que es por nuestra culpa, porque
no hemos tenido una buena posición con Cataluña y por lo tanto hemos intentado conciliar, y eso ha hecho que creciera el nacionalismo español, cuando el nacionalismo español estaba ahí de siempre y lo único que ha hecho ha sido resurgir, porque ha resurgido sin complejos, porque nos parece que Vox entiende mejor a los trabajadores que nosotros mismos, porque nos parece que el feminismo está lanzando a los hombres de ultraderecha a lanzarse en las garras de Vox. En general nos echamos la culpa del auge de la ultraderecha, cuando yo creo que deberíamos de hacer exactamente justo lo contrario. Tendríamos que pensar que, o yo creo, tendríamos que pensar que hay un marco discursivo en los medios de comunicación en general, en los medios de comunicación que están gestionados por los fondos de inversión, por los capitales que todo el mundo sabemos que o por lo menos se inclina más hacia este discurso en contra de lo que reivindica la izquierda. Nos engañamos con que existen partidos de centro-derecha que desprecian a la ultraderecha, por lo menos en España. Nos equivocamos con que existe un centro liberal en España que no quiere a la ultraderecha, sino que está deseando tener que pactar con ellos si hace falta. Y por lo tanto yo creo que eso es una cosa que hay que seguir demostrando, pero no demonizando, sino simplemente poniéndolo ahí en el centro del debate. Creo que hay otros asuntos como, por ejemplo, la gestión de la migración, en que tampoco hemos sido valientes, porque sabemos que este es un asunto que vende poco y que sí que han sabido sacar rédito político otros partidos. Y yo creo que la cultura del neoliberalismo, no me digáis cómo, pero se ha metido dentro de nuestras cabezas que, por ejemplo, hablar a la gente, a trabajadores que ganan 1.300 euros y no tienen una casa en propiedad, de que qué bien que se va a suprimir el impuesto de patrimonio, a mí esto me rasga más las vestiduras realmente, o me desgarra más que pensar cuáles van a ser las coaliciones electorales. Creo que la crisis la tenemos, como os decía, en la crisis de la demanda, en que la globalización, la concentración de los poderes financieros, la debilidad de los sindicatos, o cómo se ha intentado vender que los sindicatos no eran necesarios y cómo era mejor la negociación uno a uno. Y esto ha calado mucho, a excepción, por ejemplo, de las grandes crisis de Cádiz o de la movilización ahora del Ministerio de Trabajo con los riders y en colaboración con los sindicatos. Pero creo que estamos en un entorno absolutamente hostil, ¿no? Y ese es el entorno en el que nos movemos. Entonces, la utopía de llamar hacia la unidad, hacia unas altas miras en el que nos reconozcan cuál va a ser la política de inversión social, del keynesianismo o de la anterior socialdemocracia o de la izquierda o del poscomunismo, en un estado del que venimos, o sea, en un mundo que venimos de la crisis del comunismo y del socialismo de los regímenes en los que conocíamos del este. La crisis del déficit público que vivimos en los modelos de la socialdemocracia desde la crisis del 79 del petróleo, voy terminando, y más desde la crisis del 2000, de la crisis del 2008 y de la crisis del 2019 de la pandemia. Todas estas crisis nos han ido llevando a un mundo en el que tenemos que decidirnos, creo, como izquierda, ¿qué queremos? Quiero decir, ahora, una vez que ya se ha roto el equilibrio que conocíamos hasta este momento, de que producía la riqueza era, o quien creaba riqueza, perdón, era aquel que la producía, hemos quebrado la riqueza productiva, que era en el entorno en el que nos movíamos bien la gente de izquierdas, en el que se movían bien los sindicatos, ¿no? Que en la industria, en el trabajo, en el trabajo productivo, pero eso se ha quebrado, se quebró ya desde el principio de los 2000 y en esta nueva realidad el capital prevalece sobre el trabajo y en estas nuevas sociedades industriales, como de las que hablan muchos filósofos, ha conseguido que el mercado laboral se atomice, se debilite, sea cada vez más precario y lo sea además en esta situación creyendo en gran parte de los trabajadores que los sindicatos no son útiles y esto ha quedado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a este discurso de reforzar el Estado? ¿Volvemos a las políticas de los 80 a cada vez más inversión social, que es lo que se está haciendo ahora, y aún con más inversión social,
el resultado de apoyo electoral no es bueno y lo que es más importante todavía, la brecha de la desigualdad sigue creciendo. Cuando más inversión pública hay para intentar frenar las desigualdades, es cuando la situación es más desigual y cuando aparecen los trabajadores pobres, cuando aparecen las desigualdades dentro de una misma ciudad de casi un 40% de renta, o que digo, un 140% de renta entre un barrio y otro. Yo creo que nuestro mundo, tal como lo conocíamos, ha implosionado, tal como lo conocíamos los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Entonces, el discurso entre seguimos en esto, seguimos insistiendo en inversión social, en políticas distributivas y no redistributivas, en no organización internacional para el control del capitalismo, o sea, de la sociedad del capital que vivimos en la economía internacional. O volvemos o retomamos un nuevo modelo que no sé cuál es, si no probablemente tampoco estaría aquí, que es volver a lo local y a lo global. Probablemente centrarnos en lo pequeñito, ¿no? Buscar nuestra identidad en cada uno de, como estábamos hablando, en cada uno de los ayuntamientos, nuestras peculiaridades para defender ahí lo local y para reivindicar con más furia que nunca lo global. Yo no he visto a la izquierda tan contenta ni aplaudiendo tanto cuando se habla, por ejemplo, de cargar o de aumentar las cargas fiscales a las grandes fortunas o a las grandes empresas o a romper el oligopolio de la energía en este país. O sea, cuando ocurre eso, cuando el discurso se venga de quien venga, yo ahí sí que veo un entusiasmo por parte de la ciudadanía que igual en otros temas lo hemos perdido, ¿no? Igual en otros temas más ideológicos. Pero yo creo que sí que está claro que no sé si el enemigo, pero desde luego el adversario a batir está en la concentración del capital y en la debilidad de los ciudadanos. Creo que el problema es que nos pasa a la izquierda y nos pasa a la derecha es que, y ahora sí que concluyo ya, es que los ciudadanos no creen en los partidos políticos, tanto no creen en los partidos políticos que en algunos países estamos viendo que da igual la democracia como el mejor de los sistemas y son capaces de tragar con un modelo autoritario con tal de que les gobierne alguien nuevo, y lo acabamos de ver en Italia, y lo hemos visto en Francia, y en Polonia, y en el Reino Unido, y esa es la realidad de la que estamos dotados, de la que estamos rodeados. Para eso, yo lo que creo, que no sé si es si es Yolanda Díaz o quién puede ser quien esté encabezando cada una de las organizaciones, pero lo que sí que tengo claro, que esto siempre lo dice Antonio Gutiérrez Rubí, también lo dijo Daniel Innerarity el otro día en un artículo del País, que a mí me pareció estupendo, que es la gente no quiere líderes tristes, los ciudadanos no votan líderes tristes. Los ciudadanos no quieren partidos políticos que parece que siempre estén sentando dogmas, sino que tenemos que relacionar de algún modo la izquierda con el disfrute y con el placer, que es lo que estaba diciendo Daniel en la columna de este domingo. Creo que tenemos que dejar de estar a la defensiva y que a la derecha le ha ido muy bien cuando ha ido una derecha sin complejos, y si no, ahí tenéis a Díaz Ayuso, que ha sido la expresión del disfrute, de la libertad, del sin complejos, y tiene los centros de salud como tiene ahora, ¿no? Así que yo creo que hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que cambiar es esta percepción negativa sobre nosotros mismos y saber que sí que se puede y que además que no vamos a poder si no es con alegría, como diría Almudena Grandes. ¿Alguien quiere preguntar, plantear alguna cuestión a alguno de nuestros, o generar o opinar? Bueno, pues buenas tardes. Y me alegro de haber vuelto otra vez a esta dinámica de encontrarnos y decirnos cosas. Bueno, yo quiero decir muy poca cosa. Yo personalmente estoy tan harta de que la izquierda estemos todo el tiempo flagelándonos y diciéndonos a nosotros mismos lo mal que hacemos las cosas después de haberlas hecho, que es un poco desesperante. Por lo tanto, no me extraña demasiado de que los ciudadanos estén un poco cansados de los partidos. Y la otra cuestión es, estoy de acuerdo con Carmen de que la política, la vida en la política también tiene que ser más alegre, más agradable, más divertida, no con ese... A ver, a veces lo que se refleja es como que la izquierda, para hacer ese trabajo que hace, lo hace con un enorme sacrificio y que eso pesa muchísimo y entonces la gente está muy agotada. Bueno, pues yo creo que tiene razón Carmen cuando dice que la gente no quiere
políticos tristes, porque bueno, ya nos flagelamos todos los días en nuestra casa, rezamos 3 Padres Nuestros y hacemos no sé cuántas cosas, por lo tanto lo que necesitamos es que lleguen a acuerdos necesarios. No van a estar nunca de acuerdo los partidos, ni el PSOE, ni a la izquierda del PSOE, en todo, pero eso es normal. En casa no estamos de acuerdo en todo con los que convivimos. Entonces, hay que llegar a acuerdos de mínimo que permitan crear gobiernos de coalición duraderos. Las discrepancias luego serán normales, pero de verdad, yo estoy muy cansada de esto de, pues, bueno, que parece que llevan el mundo encima, que todo es una lucha tremenda, que no sé qué. Entonces yo creo que tendríamos que estar contentos porque a pesar de las dificultades, de la pandemia, de la extrema derecha, de los líos aquí y allá, de las zancadillas, tenemos un gobierno de coalición que funciona y creo que ha funcionado muy bien. Y tendríamos que hacer un enorme cartel con todas las cosas que este gobierno de coalición progresista ha conseguido poner en la agenda y sacar adelante. Y dejarnos ya de lloriquear y decir que somos, bueno, que casi somos impuros porque nos equivocamos mucho y esto es un peso tremendo. Y luego también estoy un poco cansada lo que pasó en Andalucía. Lo que pasó en Andalucía, desde luego, debe tomar buena cuenta la izquierda porque eso no puede pasar. O sea, no puede haber una pelea, una discusión, un desencuentro, un desacuerdo y que de cada ruptura de esas surja un nuevo partido. A mí me parece una locura. Creo que tenemos que juntarnos con aquellas cosas que nos unen y que no son pocas y el resto pues serán cosas que no nos unen, que tenemos cada uno nuestra idiosincrasia y tenemos nuestra forma de hacer la política. Pero hay que ponerse las pilas y desde luego dejar de sufrir. Gracias, amiga. Gracias a ti, guapísima. Vamos a ver, ha levantado la mano Miguel Guiu y José Luis Alonso, así que creo que Miguel Guiu antes que José Luis Alonso, pero por ahí le va. Miguel. Me parece que estaba antes José Luis, pero bueno, me adelanto. No, yo muy de acuerdo con lo que se está diciendo últimamente. Yo estaba pensando que va a venir mi hija dentro de poco y va a ver esto y parece como una reunión de gente mayor que no sé si están despidiendo a algún compañero que ha fallecido o algo así. Es verdad, la izquierda somos muy adusta, lo tenemos muy mal, es muy complicado que podamos llegar a la gente de esta manera y es una auténtica pena que estemos los que estamos. Si hubiera hecho esta reunión hace 15 años, hace 20 años, ya no digo 40, pero en algunos casos casi, es que estaríamos los mismos. De alguna forma tenemos que pensar en cómo podemos conseguir que vayan entrando en dinámicas de jugar a la izquierda gente joven que sí que está en movimientos ecologistas, en movimientos animalistas, en movimientos de diferente tipo, pero que no parecen nada interesados en esta política de la que nosotros hablamos. Yo, hablando de lo local, por ser muy rápido, en Pastriz, en estas elecciones, no en las anteriores, construimos una candidatura. Salimos con 3 concejales, que fue un gran resultado, Pastriz en común, y allí estábamos gente, pues por lo menos que yo sepa, de 3 partidos políticos. La mayoría gente independiente y gente independiente del más variado pelaje. Conseguimos incluso gobernar apoyándonos en un concejal del PP y uno del PSOE, ya para terminar de debatir todos los récords de las cosas curiosas. En esta última nos presentamos con la misma gente, pero en otra candidatura que era Pastriz para Todos. Pastriz para Todos, Podemos. En este caso era con Podemos. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la primera candidatura me presenté yo de cabeza de lista y entonces lo de Pastriz, lo de En Común de alguna manera, era donde más identificado me sentía y donde el grupo pues tampoco ponía ninguna objeción. En la segunda, la que se presentaba de cabeza de lista, era de Podemos y acordamos todos que nos presentáramos como Podemos por deferencia. ¿Cuál es la diferencia con los sitios grandes? Primero, que aquí nadie quería ser
cabeza de lista, con lo cual no tuvimos que hacer primarias, ni estuvimos riñendo muchísimo para ver si era de un partido, ni de otro, ni nada por el estilo, sino a ver quién se ofrece voluntario, quién tiene la capacidad y la buena historia de meterse ahí en semejante lío. Y sobre eso, bueno, pues no había ningún problema en presentarse por una cosa o por otra. Tampoco había, pues eso, ninguna ambición por ser concejal, ninguna ambición por cargos, ni nada por el estilo, y tampoco había ningún problema de dinero. Creo que son los tres grandes problemas que se suelen presentar cuando se habla de la unidad de la izquierda con los partidos. Los partidos siempre tienen un gran problema. Primero, con lo que es su personalidad como tales, que estén nuestras siglas, que figuremos, que tengamos más o menos puestos en la lista, que estemos los primeros. Segundo, los cargos del propio partido, que en algunos casos están ocupando unos cargos y quieren seguir ocupándolos, y esto pasa. Y eso es una cosa que también influye. Y tercero, el problema del dinero, que yo me lo he encontrado, que era un problema en estas unidades de la izquierda desde hace muchos años. Ha habido intentos desde, yo me acuerdo, desde después del referéndum de la OTAN, cuando se hablaba de intentar hacer una asamblea de Aragón, intentar construir una unidad de la izquierda, y el problema del dinero era uno de ellos. Resumiendo, creo que sí, que tenemos que construir un sumar, que en ese sumar, desde luego, cara a la gente por lo menos, tiene... Creo que hemos perdido la conexión. Mientras le recuperamos, José Luis, si te parece, por no perder, luego le pedimos que acabe, ¿vale? Venga. De acuerdo, por no interrumpir. Bueno, yo voy a empezar leyéndoos un texto que tengo aquí en la pantalla. Fijaros, estamos sufriendo precisamente ahora un ataque inadecuado de pesimismo. Es corriente escuchar a muchas personas la afirmación de que la época de enorme progreso económico que fue el siglo pasado ha pasado para siempre, que la mejora rápida del nivel de vida está haciéndose más lenta. Es más probable que la prosperidad, que una caída de la prosperidad es más verosímil que una mejora en la década que se encuentra ante nosotros. Sigue el artículo diciendo: creo que esta es una interpretación extraordinariamente equivocada, que estamos sufriendo no el reumatismo de la vejez, sino los crecientes dolores que acompañan a los cambios excesivamente rápidos de un periodo económico a otro. ¿Qué hago con esto? Bueno, lo que os estaba leyendo fue escrito el año 1928, me parece, por Keynes. Y yo muchas veces he leído ese artículo que se titula El porvenir económico de nuestros nietos, me parece que lo te estoy citando de memoria, y me parece que es bastante real. Es decir, estamos en una época de pesimismo que no tiene ninguna razón de ser profunda. Estamos en una época de cambios económicos. Hace poco tiempo estábamos hablando de la cuarta revolución económica. Hace poco la propia Unión Europea, hace 4 años, admitió que los precios de la energía eléctrica podrían ser negativos, porque se había dado un caso ya en Alemania. ¿Pero qué nos está pasando? Porque claro, esto nos está influyendo muchísimo. Nos está influyendo, no sé si me estáis oyendo. Sí, perfectamente. Vale, nos está influyendo hasta el punto de que yo creo que el mayor problema que tenemos en estos momentos, los mayores problemas que tenemos reales para ganar las elecciones son el absentismo que va a tener una parte de la izquierda. Esa parte misma de la izquierda hace una valoración de la acción de este gobierno progresista negativa, o por lo menos no la valora demasiado. A mí me parece alucinante que no se valore la acción de este gobierno, pero se está dando. Yo creo que una de las cosas que tenemos es que los medios los tenemos en contra. Evidentemente los medios están haciendo una campaña machacona totalmente, porque no hay un adversario real enfrente. Feijóo el otro día en el Senado, la verdad es que él cambiaría todo su equipo económico, porque la verdad es que quedó bastante mal. Y yo creo también que lo que se ha dicho es verdad, es decir, falta un relato ilusionante. Se están haciendo muchísimas cosas, pero este gobierno no está siendo capaz de hacer llegar a la población un relato ilusionante. Como los medios de comunicación están en contra, yo creo que no nos queda más remedio que el empezar a hacer el boca a boca entre nosotros e intentar, para empezar, recuperar el voto de la gente que tenemos decepcionada de la izquierda. De la izquierda esa mayor que estamos aquí, de la izquierda que también ha votado habitualmente, porque incluso una parte de esa no quiere votar. Y por supuesto habría que intentar conseguir el voto de los jóvenes, que es mucho más difícil y que requeriría que hubiese acciones específicas por parte de los partidos políticos de eso, de hacer un relato, como habéis estado diciendo, ilusionante. Y con esto acabo. Javier Jimeno, perdón. Hola, buenas tardes. Soy Javier.
Soy el coordinador de Izquierda Unida en la ciudad de Zaragoza, entonces cuando he visto el título de esta charrada, pues lógicamente he dicho tengo que participar porque el tema ahora es el que nos ocupa, ¿no? Es fundamental. La verdad que se ha planteado ya en las diferentes ponencias, ¿no? La probabilidad altísima de que en las próximas elecciones municipales, ¿no? Yo me centro sobre todo en la ciudad de Zaragoza, pues concurran tres listas a la izquierda del Partido Socialista, y el hecho de que esto suceda pues multiplica las opciones de que el PP pues siga a la alcaldía, ¿no? La verdad es que es muy probable de que al menos una de las tres listas no llegue al 5% como pasó en 2019, y eso pues echaría por tierra cualquier posibilidad de que la izquierda pudiera recuperar la alcaldía. Y la verdad que se está planteando como casi un hecho inevitable, ¿no? Como con resignación de qué pena que va a haber tres listas a la izquierda del Partido Socialista y que esto pues va a poner en bandeja la alcaldía al Partido Popular. Y yo me resisto a resignarme. Yo creo que todavía tenemos muchos meses hasta las elecciones y que todavía es posible conformar algún tipo de iniciativa que pueda seducir a todos los partidos pues para concurrir conjuntamente, porque es que si vamos juntos todos, Razón Común, Izquierda Unida, Podemos, Junta, no es que seguro que vayamos a ganar las elecciones en la izquierda, pero tenemos posibilidades. Si vamos separados, es que no tenemos ninguna. Entonces, más allá de los intereses particulares de cada partido, si somos un poquito responsables, la verdad es que la situación política de la ciudad de Zaragoza y en general pues nos exige que prioricemos ese interés común, ¿no? Pero además ya incluso pensando en el interés particular, en esa idiotez que decía Juanma, yo confío mucho en la correlación de debilidades. Ahora mismo todas las organizaciones a la izquierda del PSOE somos por nosotras mismas bastante débiles, yo creo. Entonces, no es como en 2015 donde había una que era Podemos que tenía mucha fuerza y eso lógicamente hacía pues que hubiera una asimetría en las negociaciones. El hecho de que exista esta correlación de debilidades yo creo que favorece que al final todos nos veamos un poco empujados a colaborar, porque por sí mismas ninguno tenemos ni siquiera la certeza de que vamos a superar el 5% en 2023, ¿no? Entonces, bueno, yo pues eso, pues animo un poco a no resignarnos. Y no sé cómo, eso sí que no lo sé, pero yo creo que tenemos que intentar que haya una lista unitaria a la izquierda del Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. Gracias, Javier. No tengo ninguna palabra más pedida. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Josefina. Sí. ¿Quién me está pidiendo la palabra? José Ángel Ovilibán. Sí, Y no sé quién. creo que era Ramón Campos. Y Ramón Campos, vale. Es que no, habla, José Ángel, habla. No, voy a ser muy rápido. En primer lugar, porque me siento un poco forano en este grupo, ¿no? Sí, soy la primera vez que acudo y pues no suelo participar en este tipo de debates, no es mi foro. Pero bueno, hay dos cosas que sí que quería decir. La primera, muy rápida, muy instrumentales. No es lo mismo las elecciones supongo que no sé si se habrá dicho, pero no son lo mismo las elecciones a la comunidad autónoma que el Ayuntamiento de Zaragoza. Tienen porcentajes distintos de corte y además depende en qué provincias es muy barato sacar un diputado. Por lo tanto, la unidad, o sea, el sistema electoral de la comunidad autónoma no prima las uniones electorales, sino todo lo contrario. De hecho, por eso tenemos un Parlamento aragonés tan fragmentado. Pero en el Ayuntamiento de Zaragoza sí. Y ahí sí que el no gobernar es muy doloroso. Quiero decir, no es lo mismo ser alcalde que estar en la oposición. Por lo tanto, yo creo que todos los esfuerzos que se pudieran hacer en ese sentido. Y esto es tan importante y es tan así que el Heraldo, en su encuesta publicada recientemente, ha intervenido en esta cuestión. Y ha intervenido haciendo una manipulación de los resultados electorales, planteando que los tres grupos sacarían los mismos concejales. Eso es una provocación. Lo que está intentando es que ninguno se sienta obligado a participar en una unidad, en una candidatura. Les está dando esperanzas de tener un número determinado de concejales, cuando todos sabemos que no va a ser así.
que simplemente los 3 grupos posiblemente estén en el entorno del 5% y que uno de ellos, no sabemos cuál, puede ser cualquiera, se va a quedar fuera. Eso es una manipulación del heraldo y tienen un objetivo y tenemos que ser claros. O sea, si la derecha trabaja para que no haya una candidatura unitaria en la izquierda, será por algo. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que se debería también tener en cuenta. Y perdonar que este forano haya intervenido en esta reunión. Muchas gracias. Aquí nadie es forano. Ramón, ¿querías hablar tú? Sí. Pues hala. Bien, buenas tardes y gracias a los que organizan estas charradas, a Julián, Juan Carlos, que son mis contactos y los que me avisan de las charradas estas. Estoy en el Ayuntamiento de Barbastro, he participado en las 2 elecciones últimas y han sido verdaderas experiencias de desunión con los partidos de la izquierda. Las negociaciones cansinas y aburridas totalmente por lo que habéis dicho varios en esta charrada. Agradeceros a Manuel, a Juanma y a Carmen las intervenciones porque yo creo que han sido bastante profundas y bastante ricas. Por otro lado, el mundo joven que ha salido, el mundo joven, yo encabecé en el 2019 la candidatura de menor edad del Ayuntamiento de Barbastro y en las asambleas estábamos todos los jubilados. Los jóvenes no participaban, no sé por qué. Hicimos un gran esfuerzo de cara a hablar todos los problemas fundamentales que se iban a plantear a plenos, se votaba y se definía el voto. Y la gente joven no ha participado. Fundamentalmente ha sido una frustración. Cuando os estaba oyendo a los 3, me ha venido una pregunta a la cabeza. ¿Es posible la unidad sin acción común previa? Porque si no es una amalgama, una chapa. Y esto, como lo viví y me frustró, como he dicho y repito, en las 2 elecciones anteriores, desde hace año y medio he intentado presentar mociones conjuntas con Barbastro en común, con los comunes de aquí de Barbastro, conjuntamente. Y creo que está dando buenos resultados. Esperemos que esto llegue a fraguarse pues, en una coalición unitaria de cara a las próximas elecciones. Y por otro lado, las situaciones a nivel de lucha contra la extrema derecha y contra lo que nos viene, yo creo que tenemos que estar muy atentos de cara a desenmascarar este mensaje que creo que lo ha dicho Alonso, José Luis Alonso, que los medios de comunicación están machacando constantemente. Por ejemplo, cuando se habla con una persona joven y él te plantea que si vos aquí, que si vos allá, nada más hay que decirle si ha estado enfermo este año y que si hubiera estado con la antigua ley lo hubieran despedido por estar enfermo. Y a raíz de la reforma ya no lo pueden despedir. O la subida mínima o la subida del salario mínimo interprofesional. O sea, hay que llegar a concretar en esos términos porque forofos de Vox a mí se me han callado cuando les he planteado esto. Cuando les dices que votan en contra de cosas fundamentales para vivir, como el ingreso mínimo vital, dicen, oh, esto no lo sabía. Simplemente eso, repito la pregunta. ¿Unidad es posible sin acción común previa? Aquí en Barbastro, con Barbastro en Común, en el último pleno hemos presentado todavía, fijaros en qué situación se vive, hemos presentado una moción para la eliminación de las imágenes fascistas del régimen de Franco. Y esto me gusta recordarlo hoy, que precisamente ha sido publicada la Ley de Memoria Histórica en el Boletín Oficial del Estado. Ánimo, seguir con las charradas adelante y un saludo a todos los que nos conocemos de viejas luchas y un saludo también a todos los que a partir de hoy ya nos conocemos más. Gracias. Muchas gracias.
Yo tengo a Pedro Sánchez Teve con la mano levantada y tenía hasta hace un momento, que ahora no lo veo, a Olga y Mariano, pero ahora no lo veo en pantalla, no veo la mano levantada. Así que Pedro, adelante. ¿Tienes? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que estoy escuchando, ¿no? Y lo de Ramón me ha gustado mucho, porque yo quiero contar que después del descalabro de las elecciones del 2019, nosotros lo primero que nos planteamos era un trabajo, ver si había posibilidad de un trabajo estable y de unidad de legislatura con Podemos, y luego fomentar hacia el exterior de la corporación, una imagen de unidad de la izquierda. Yo creo que el roce es muy importante, tanto con los compañeros del PSOE como con los compañeros de Podemos. Lo hemos intentado y ha dado sus frutos en ruedas de prensa conjuntas, en mociones conjuntas y en actuaciones en las que yo creo que la inmensa mayoría de las veces hemos actuado como una izquierda más o menos cohesionada, ¿no? Yo creo que el roce es importante y lo que planteaba Ramón es cierto, ¿no? Yo de lo que he hecho en falta de cuando gobernamos es que en la calle no se planteara una unidad en la base de los círculos de Podemos, de la gente de Trabajo en Común o de la gente de Chunta Aragonesista, ¿no? Eso para mí fue inexplicable sabiendo lo que teníamos enfrente. Pero bueno, igual también coincidía con un periodo de agotamiento de las movilizaciones, porque ya llevamos una década la gente en la calle y también hay que tener también una proyección histórica y saber de lo que estamos hablando. Yo, mi experiencia de Zaragoza en Común, que creo que fue un ejemplo en el 2015 de confluencia, no puedo hablar más que bien, ¿no? Porque el contacto, por ejemplo, con la gente de Izquierda Unida, yo creo que ahí en Zaragoza en Común nadie se pregunta si es de Izquierda Unida o si representa intereses diferentes o no, porque yo creo que el trabajo conjunto ha hecho que estemos remando todos en la misma línea, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, que no hay desde luego divergencias ni ideológicas ni programáticas más allá de un 1%, pues entre grupos como Podemos, Izquierda Unida, Zaragoza en Común o Chunta Aragonesista, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante la intervención de Carmen, porque aunque ha hablado de que no hablemos del pasado, de qué tal, de qué cual, pues bueno, es que el problema del neoliberalismo es que eso nos ha pasado por encima y que ha habido un partido socialista que no ha combatido el neoliberalismo en cuanto a las políticas económicas, ¿no? Y eso ha conllevado también un problema de desencanto, ¿no? Las políticas de transformación no las hemos sabido marcar o dejar bien claras, ¿no? Y yo creo que hay mucho campo por ahí, ¿no? Yo ahora lo que no entiendo es cómo estamos viviendo como si no hubiera una grave crisis climática y una grave crisis de desigualdad, gravísima, y parece que ahí en la corporación parece como si no pasara nada, ¿no? Entonces yo creo que el denunciar a quién sirve el gobierno, un gobierno de derechas, que es a unos grandes propietarios, a unos grandes lobbies, y que eso es lo que ha hecho siempre. Lo que pasa es que ahora lo vemos de una forma muy descarnada y muy descarada. Pues bueno, eso es lo que hay que denunciar. Yo hasta el último momento sigo confiando en que haya posibilidades. Nuestra mano está tendida desde siempre. Cartas se han escrito, llamamientos se han hecho y nosotros ahí vamos a estar. O sea que no penséis que por nuestra parte va a haber ningún problema. Es más, si hubiera algún problema por aquellos que hemos encarnado Zaragoza en Común en cuanto a liderazgos, pues fijaros qué bien que como vamos a desaparecer de esa posición de cabezas de lista los 3 concejales porque cumplimos con nuestro código ético y no nos queremos apalancar en el sillón ni vivir de la política, pues yo creo que también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Que ahora la cuestión va igual de buscar gente buena que esté dispuesta a dar un paso adelante. O sea que por nuestra parte nosotros estamos por allanar el camino todo lo que se pueda y más. O sea que contar con nosotros y desde luego estoy muy de acuerdo en que la unidad tiene que ser unidad en la base en un trabajo de transformación. Y para eso hace falta mucho contacto, mucho roce y mucho vernos las caras
en la pelea cotidiana de la calle, no hablándonos así a la cara, que todos sabemos hablar muy bien, convencernos, pero la cosa va de ampliar, ¿no? esta izquierda transformadora. Gracias y perdonad si me he extendido. Muchas gracias, Pedro. Olga y Mariano, que no los estoy viendo, pero tienen la mano levantada, así que si nos escuchan tienen la palabra. A ver, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ángel Oliván antes, o sea que no es lo mismo las autonómicas que las municipales. Y bueno, y lo que nos jugamos a las municipales es muy fuerte. Ya fue el gran fracaso que tuvimos en las anteriores. Para mí fue un gran error separar Zaragoza en Común y Podemos. Yo estaba de apoderada en las mesas y la gente me venía con las dos papeletas, la de Podemos y la de Zaragoza en Común, diciéndome qué hago con esto. Y no lo pude entender en ese momento, pero bueno, ahí está. Y en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias también de aquello en el gobierno de derechas que estamos sufriendo, ¿no? Y esto puede repetirse otra vez, porque la desilusión entre la gente es grande, ¿no? Pero como antes decía Josefina, que hay que ir con optimismo, no me resisto a decir que ya no es posible. Y creo que tenemos que ir precisamente con ese optimismo, porque si pensamos que ya no es posible, no haremos nada para que lo sea. Por lo tanto, creo que es fundamental que veamos que todavía puede ser ese posible por todas las repercusiones que ello puede tener. Estamos en una situación de crisis climática, que además de climática es social y muchos más, es una crisis grande, que aunque José Luis Alonso lo ve como que no estamos en una situación grave, la estamos a nivel planetario, porque no hemos tenido en cuenta los límites del planeta y eso vamos a pagar las consecuencias, y frente a eso es necesario pues unas políticas de izquierdas. No podemos permitir que nos gobiernen en el Ayuntamiento de Zaragoza PP Vox, y para eso es necesaria la unidad. ¿Cómo conseguirla? Claro que lo veo difícil. Primero porque entre los partidos políticos en sí pues hay ya muchas fricciones y bueno, muy difícil. No, aunque dice Pedro que ha habido muchos momentos de unidad, pues también los ha habido de no unidad, ¿no? En el Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, pero hay que tender las manos, como dice Pedro, pero creo que fundamentalmente tendría que ser desde fuera. No sé si es posible, o sea, que hubiese una demanda social ciudadana a los partidos de izquierda de esa necesaria unidad, para ponerse de acuerdo en puntos que son clave, porque en estos momentos hay puntos de unión y bueno, pues hay puntos que nos diferencian, pues ya se trabajará en el futuro, como se planteó en Zaragoza como en las primeras elecciones, donde siempre se buscaba aquello que nos unía. Entonces, bueno, yo creo que la situación es tan grave que hay que hacer todos los esfuerzos para que no vayamos a un ayuntamiento en el que volvamos a vernos gobernados por PP y Vox. Y que no hay tiempo, pues no lo sé. ¿Que se tenía que haber hecho antes? Pues claro que sí, pero hay que intentarlo. Para mí creo que es que hay que intentarlo. Y si no lo intentamos es cuando no será posible. Así que bueno, yo no digo nada más. Muchas gracias, Olga. Creo que gran parte de nuestra desilusión o de la desilusión de la izquierda viene de que intentamos razonar desde la cabeza, sobre todo la gestión, por ejemplo, del gobierno central. Y sabemos perfectamente que de la venta de la gestión no se consiguen votos. Con lo cual a esto hay que ponerle ilusión. Saber que estamos peleando contra las feministas gritamos esto de patriarcado y capital, alianza criminal, desde que tengo uso de memoria, y ahí estamos. Y pensaba acabar con una frase de la Bordeta, pero se me acaba de ocurrir que una a la mierda el capitalismo patriarcal que nos viene como una ola que parece que no tiene solución si nos ponemos en marcha. Así que, compañeros y compañeras, cada uno desde su trinchera, hacer lo que pueda. Hasta la próxima charrada. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Gracias.